Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Buenas noches, les saluda Mausi Sánchez, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden escucharnos y suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre la inteligencia artificial y política, la revolución digital. Para ello, entrevistaremos a Diego Mota Orlov. Él es publicista y consultor en comunicación política. En 2023 publicó el libro Comunicación Política e Inteligencia Artificial, cuando la tecnología toma el poder. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Uruguay. Cuenta con un máster en Comunicación Política por la Universidad de Blanquerna, Barcelona. Se ha desempeñado como director de campañas digitales y estrategias electorales, incluyendo la campaña presidencial de José Mujica en 2014 y en elecciones departamentales en Uruguay en 2015. Es cofundador de la agencia Mojito, comunicación diferente dedicada al marketing social y campañas de bien público. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre tu trayectoria? Bueno, nada, eso, que trabajo en la comunicación política y soy un consultor de comunicación política, pero de izquierda. O sea, siempre trabajo con partidos políticos de izquierda y socialdemocracia y así. ¿Has sido observador de procesos electorales en otros países? No, observador no, he participado en diferentes campañas. Bueno, en la reciente de México. Muy bien. Y en la anterior de Colombia. ¿Y qué te deja como opinión estos procesos? Y bueno, el ser parte de los procesos, el no ser vedor, uno a veces puede tener una visión un poco sesgada, pero creo que lo importante es el profesionalismo y mantener la ética en todo sentido, sobre todo en la comunicación política, porque se puede incurrir en lugares que son quizás más oscuros o más sucios, y bueno, uno tiene que mantenerse firme siempre en la ética, en la verdad, porque nuestra profesión lo que hace es trabajar por la democracia, no por el poder. Entonces, bueno, es muy importante ser bastante intachable e intransigente. Eres autor de un libro muy interesante que acabas de platicarnos de él en México. Te tuvimos de invitado como conferencista aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, que se titula Inteligencia Artificial y Comunicación Política. Uh-huh. Este trabajo se centra en cómo se intersecta, ¿no?, la inteligencia artificial con todos los procesos políticos, con el acercamiento de los electores, de la ciudadanía, de alguna manera, a través de este medio. Y bueno, pues nos gustaría muchísimo que nos contaras acerca justamente de esta circunstancia que nos lleva a un cambio definitivo en el ejercicio de la democracia. ¿Cómo lo concibes, ¿no?, qué se está presentando en estos escenarios futuros? ¿Y cuáles crees que sean los principales desafíos éticos que enfrentamos con la implementación de la inteligencia artificial en la comunicación política? Bueno, primero les hago un breve preámbulo. Yo, cuando estaba haciendo la tesis de maestría de comunicación política en España,
decidí hacer mi tesis sobre inteligencia artificial y políticas públicas, porque yo había venido trabajando en la presidencia aquí del Uruguay, y sobre todo en políticas públicas, y me interesaba ver cómo la tecnología podía ayudarnos a ser más eficientes y eso, a hacer mejores políticas públicas. Ahí, revisando bibliografía, investigando y realizando todo el proceso de la tesis, me di cuenta que no había bibliografía que vinculara directamente la inteligencia artificial con la comunicación política. Es decir, hasta ahora es la única publicación en cualquier idioma que vincula estos dos temas así tan directamente. Y Es un dato muy importante, ¿no? Claro, y si leen el libro, intento hacer como un desarrollo bastante lógico de por qué tiene que ver la inteligencia artificial con la comunicación y qué tiene que ver la inteligencia artificial con la política y por tanto con la comunicación política. O sea, hago ese proceso lógico de desarrollo de ideas. Y entonces llegamos a la conclusión de que sí, que es una herramienta muy poderosa para la comunicación política, para la política, y que también va a marcar el escenario futuro. Y esto lo tienen muy en cuenta las grandes potencias geopolíticas, y se está dando algo así como una carrera espacial, como había en la época de la Guerra Fría, en nuestra época contemporánea, por quién domina mejor la inteligencia artificial. Y ahí tenemos a China, a la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, son como las grandes potencias que están en esta carrera, digamos. Oye, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre qué es la inteligencia artificial para nuestra audiencia? Sí, claro. Y cómo es que se vincula, ¿no? Claro, y ahora se ha puesto un poco de moda esto de la inteligencia artificial. Yo empecé a escribir este libro por allí 2019, 2020, y quizás no estaba tan en boga el nombre. Hoy en día a todo le ponen inteligencia artificial como para hacer marketing casi que. Pero la inteligencia artificial básicamente es la inteligencia que poseen las máquinas que buscan emular los comportamientos humanos. Y esto es desde percibir, analizar eso que se percibe para tomar una decisión en consiguiente. Y lo podemos ver, por ejemplo, en lo que van a ser o en lo que ya son los autos autónomos, los automóviles autónomos, que pueden percibir el entorno mediante sensores, captar qué es lo que sucede y tomar una decisión. Si se cruzan un auto, frenan, si sigue de largo, siguen, no sé si se prende la luz roja, etc. Entonces, cualquier máquina que logre recibir información, generar algún tipo de proceso y devolvernos una solución, estaría siendo inteligencia artificial. Ok. Oye, ¿cuál es la parte negativa para el ser humano este avance tecnológico? Bueno, como todos los avances tecnológicos a lo largo de la historia, tienen sus luces y sus sombras. En el libro, de hecho, hago un repaso de los grandes avances tecnológicos que impactaron en la comunicación política, que como fueron la radio, la televisión, el internet, las redes sociales. Y si leemos los periódicos de la época, casi se afirmaba de que estas tecnologías iban a salvar a la humanidad, que iban a cambiar todo por completo, que iban a volver al mundo mucho más justo. Y la realidad es que, por un lado sí dimos grandes avances, pero por otro lado también se generaron más injusticias, el acceso no fue equitativo, entonces quien tiene más acceso a la información tiene más poder. Entonces, sus luces y sus sombras. Analizando esto, podemos prever que en el futuro la inteligencia artificial va a ser algo parecido. Y lo que deberíamos trabajar es para que esto no suceda, para que sea solamente algo positivo. Pero ya de hecho estamos viendo algunas cuestiones negativas. Estaba leyendo tu libro y en materia de, digamos, en la parte positiva, pues sí, hay muchas cosas que nos ayudan a detectar los grandes problemas y hallar las soluciones, ¿no? Uh-huh. Pero por el otro lado, en donde se corren más riesgos, podría ser, por ejemplo, en la comunicación electoral. Sí, de acuerdo. Y también en la construcción de sociedad. Porque hay un fenómeno, por ejemplo, que está sucediendo en las redes sociales, que no nos olvidemos que están regidas por inteligencia artificial. O sea, que están basadas en algoritmos, y estos algoritmos son de inteligencia artificial,
y lo que buscan es fomentar el lucro, básicamente, poder vender más. Son empresas que lo que quieren es vender. No quieren que nos socialicemos, sino que quieren hacer publicidad. Y está bien. El tema es cuando nos olvidamos que ese es el fin de las plataformas y creemos que son un bien para la sociedad. No lo son. Son empresas que quieren vender publicidad. En este sentido, sus algoritmos están creados para favorecer de alguna forma los discursos más disruptivos. Entonces tienden a favorecer los discursos más polarizados. Eso que hace en una sociedad, una conversación social, bueno, tiende a fragmentar, porque los polarizados tienen más visibilidad. También se genera algo que se llaman burbujas de información, y junto a un fenómeno que tenemos los seres humanos que se llama el sesgo de confirmación, crean que yo solo escuche a personas que piensan, opinan parecidos a mí. Entonces nos retroalimentamos y cuando nos encontramos con los otros que estamos polarizados, chocamos. Por ejemplo, un resultado de no de la herramienta de inteligencia artificial, sino del objetivo que ha sido para la que fue creada, que fue vender publicidad. Entonces yo a veces me pregunto, ¿no se podrá crear una red social que su objetivo en vez de vender publicidad sea fomentar sociedad o crear democracias más sólidas? Bueno, quizás sería es una pregunta que la tiro al aire y que me gustaría que se pudiera, por lo menos intentar, a ver qué sucede. ¿Lo crees posible? ¿Lo crees viable? Posible es, realizable es. El tema es, habitualmente estas empresas tienen mucho dinero atrás y funcionan porque recaudan también. Entonces a nivel empresarial habría que ver si eso lo tendría que hacer los estados, quién tendría que hacer eso. Por lo pronto, es algo muy lindo para debatir, para poner sobre la mesa y ver si es posible. Por otro lado, esto que decías en las elecciones, para las elecciones, ya se ha utilizado inteligencia artificial para manipular. En las elecciones de 2016, Donald Trump con Cambridge Analytica ya utilizaban inteligencia artificial, solamente que en ese momento el nombre no estaba tan en boga y todos nos quedamos más con el tema de los datos no autorizados, pero la realidad es que en esa elección ya se hicieron modelos de personalidad en base a inteligencia artificial que generaban contenido automático dependiendo de qué tipo de personalidad tenía cada uno, lo que le mandaban, tanto en contenido positivo como negativo, porque recordemos que esa campaña fue también con mucho contenido negativo. Entonces, ahí ya lo vimos, que puede ser utilizado para manipular, pero de vuelta, sigue siendo una herramienta, es decir, hay seres humanos atrás que toman la decisión. Por eso empezaba la conversación hablando de la ética profesional de cada uno, porque en realidad si todos nos hiciéramos responsables, esto no existiría. El tema es que sabemos que esto sucede y sucede desde antaño, que se utiliza casi cualquier método con tal de llegar al poder, o algunas personas, ¿no? Obviamente no todos, pero algunas personas sí no tienen escrúpulos y hacen cualquier cosa. ¿Qué medidas deberían tomar los gobiernos para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y equitativa en la política? Las principales empresas de inteligencia artificial están pidiendo reglamentación. O sea, por lo pronto, pensar marcos regulatorios. Europa ya lanzó un marco regulatorio que es general, que no es para la política, ¿no? Entonces, dentro de eso general está abarcado la política. Por ejemplo, que la inteligencia artificial no puede utilizar datos biométricos públicos. Entonces, eso es como una medida para que no haya control social. Eso es un ejemplo. Pero otras cosas que debería haber es, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser transparentes, auditables. O sea, se tienen que explicables, se tiene que explicar a la población, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué toma tal decisión? Y por otro lado, el espíritu crítico, o sea, trabajar sobre el espíritu crítico. Y esto es independiente de la inteligencia artificial. Se va a agudizar con la inteligencia artificial, con esto de las deepfake, porque aparecen muchas noticias falsas que no podemos distinguir si son reales o no. Pero ya sucedía, siempre sucedió con medios hegemónicos que se ponían de un lado o de otro. Y la verdad que siempre fue tan cuestionado si realmente sabemos la verdad o no.
Pero creo que más que nunca tenemos que trabajar sobre el espíritu crítico y sobre que la ciudadanía sea lo más educada posible para poder tomar las mejores decisiones. Esta es una postura que leí en el libro que la toma sobre todo Europa, ¿no? Hablabas de 3 posturas muy claras, que era Exacto. Asia, Europa Sí, y China sobre todo. China. Sí. Y nos podrías brevemente decir cuál era la postura. Bueno, cuando hice la investigación, leí los documentos oficiales de cada uno de los países, eso es público, es lo interesante de esto, que lo podemos ver. Obviamente hay que tomarse el trabajo de leer documentos bastante pesados, pero bueno, son públicos y te dejan ver cuál es la postura ante esta tecnología de cada país. Y Estados Unidos tiene una visión mucho más productivista, podemos decir. Y afirma ya desde la administración Obama que esta tecnología va a aumentar tanto la productividad, que va a ser imparable, pero que va a dejar mucho desempleo. A ellos se preocupan bastante. Hablan de realizar una renta básica universal, algo que cada día está tomando más fuerza. Por otro lado, la Unión Europea se centra más en esto, en los valores, en la ética. Eso hace que su implementación sea más lenta. Casi siempre en la Unión Europea en temas de tecnología viene más lento, pero en este caso puede ser que sea el caso en el que se le saque mayor provecho desde el punto de vista ético a la tecnología, gracias a eso, aunque llegue más tarde. Y China tiene un perfil tecno-utilitarista parecido al de Estados Unidos, en el sentido de que si por un bien mayor funciona, no importan tanto las consecuencias a corto plazo. En Estados Unidos es más por la riqueza y en China más por cumplir sus objetivos. Y China se ha planteado ser potencia número 1 en inteligencia artificial, superando a todos. Entonces, bueno, si hay algún avance que, aunque deje personas desempleadas o tenga algún impacto social, pero si logra que China sea la primera potencia en esta materia, bueno, lo van a hacer. Es interesante porque es como casi que las filosofías de cada región, de las formas en general, ¿no?, de actuar. El caso es que todavía no hay un marco regulatorio. Bueno, en Europa se aprobó, falta reglamentarlo, lo van a reglamentar en 1 o 2 años, porque bueno, es todo muy grande, pero sí se aprobó. Pero en América, pues definitivamente no. No, en América no. En Estados Unidos lo que pasó hace poco es que la inteligencia artificial fue declarada de seguridad nacional. ¿Sí? Esto quiere decir que cualquier avance grande de la inteligencia artificial tiene que pasar por el gobierno y tiene que pasar por seguridad nacional, y ellos lo tienen que aprobar y por tanto, bueno, van a tener un control militar, por decirlo de una manera, de la tecnología. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar la verificación de la información? Tenemos una lluvia de fake news por todos lados, la famosa infodemia también. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, a través de esa inteligencia artificial, controlar y mejorar esa verificación? Bueno, hay diferentes formas. Primero hay páginas especializadas directamente de inteligencia artificial, a la cual tú le cargas el documento, o sea, si sea un texto, un video, un audio, y identifica que fue otra inteligencia artificial que la creó. No va a identificar si es real o si es verdad lo que está sucediendo. Sí puede ver que eso fue creado con inteligencia artificial. Pero bueno, eso ya es un gran paso. Y por otro lado, las empresas en pos de una responsabilidad social, las redes sociales sobre todo, que es por donde estamos consumiendo mucha información y muchas noticias, también están y quieren implementar este tipo de sistemas. Entonces, cuando uno haga una deepfake, haga un video falso, por ejemplo, haga un video falso tuyo y te pongo la cara de otra persona en una situación random, pero que te compromete, bueno, que la red social identifique eso y que le ponga una marca de agua, esto es inteligencia artificial. Entonces, bueno, por lo menos no nos tragaríamos esa mentira, o por lo menos a los usuarios medianos. Quizás un usuario muy amateur, aunque le pongas un cartel, si te ve tu cara en una situación, lo puede creer, pero bueno, eso sería más o menos el panorama en lo que se está trabajando para que esto no suceda. Oye, esto con relación al ejercicio periodístico, ¿representa una amenaza para el ejercicio finalmente de los reporteros, o es un auxiliar también, como una herramienta de trabajo? Bueno, las dos cosas, creo.
O sea, es una amenaza al ejercicio actual del periodismo. De hecho, por ejemplo, los reportes deportivos hoy en día muchas veces ya se hacen con inteligencia artificial. Se pone el clima, el horario, los goles del partido, quién los hizo, eso se carga los datos y arma una nota. Eso ya se hace de forma automática en muchos portales. Pero bueno, quizás el periodista, en vez de hacer una tarea automática, ahora tiene más tiempo de investigar. Algo que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Investigar, sacar a luz contenido, esto que siempre se habló de que el periodismo es el defensor de la democracia. Bueno, implica una investigación. Entonces se abrirían las puertas un poco a esto. También las redes sociales, y esto no es por la inteligencia artificial, es por las dinámicas que tenemos hoy, han abierto la cancha que existe el periodismo ciudadano, por decir una forma. O sea, que cada uno puede informar lo que quiera, y hay veces que se crean influencers que no son periodistas, pero que hablan categóricamente de algunos temas, aunque no tengan la formación o el título. Entonces, que sí, seguramente está cambiando y que va a seguir cambiando la profesión, que sí está amenazada en algunas tareas operativas, pero también eso, que puede ser provechoso para la gente que pueda reconvertirse, que pueda ir más a fondo con la profesión y que pueda aprender a utilizarla también. Claro, y en términos de gobierno, también es un auxiliar, un competidor entre los trabajadores de la administración pública. ¿Cómo incide ahí la inteligencia artificial? ¿Qué participación puede tener? Hay un amigo, Carles Ramió, que es catedrático de la Pompeu Fabra. Él escribió un libro que hablaba de la utopía de las burocracias sin burócratas. Bueno, era su utopía, ¿no? Pero bueno, él ahí hablaba que si todo esto avanza, sería interesante porque la burocracia se creó para igualar a los ciudadanos. Es decir, no es un proceso para hacernos la vida más difícil, sino para que todos tengamos que hacer la misma fila, conseguir el mismo sellito, la misma firma, seamos quien seamos, para lograr algo, ¿no? Pero eso muchas veces falla por los burócratas, según él, ¿no? Sí. Lo cito porque parece interesante, por lo menos el pensamiento, y que no es mío. Y entonces él decía, bueno, si esto lo hacen las máquinas, que la inteligencia artificial y los algoritmos está hecha para cumplir protocolos, o sea, cumplir leyes, bueno, se podría quizás hacer mucho más liviano. Y bueno, me pareció un pensamiento interesante. También, bueno, eso es hacer futurología, uno no sabe, pero que hay muchos procesos de gobierno que se pueden hacer más dinámicos, seguro, y que se pueden hacer más eficientes también. Yo no creo que eliminando a todos los funcionarios, pero sí algunas tareas como eso, muy metódicas, muy operativas, y de gestión de la eficiencia puede ser bien interesante. Ok, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede potenciar la participación ciudadana y la democracia directa? Nosotros tenemos una democracia representativa porque nuestras ciudades empezaron a crecer tanto que era muy difícil implementar una democracia directa. Pero la inteligencia artificial puede acelerar los procesos de gestión de las opiniones y machearlas en un instante. Y esto ya se ha probado en Bélgica para unos encuentros que habían para dar soluciones al cambio climático, unos encuentros de jóvenes. Youth for Climate se llamó. Y ahí en Bélgica se hablan muchos idiomas, entonces la inteligencia artificial recabó las opiniones en todos esos idiomas, los empató y les dio informes casi al instante de todas las opiniones que habían sobre el tema. Y bueno, eso se pudo hacer como una democracia participativa. Ahí mismo tú citaste la presencia de un partido político liderado por la inteligencia artificial. Eso me pareció muy interesante. Sí, bueno, eso tenemos varias iniciativas. Ahora hace poquito en el Reino Unido también hubo un candidato. No olvidar que siempre hay gente atrás, o sea, hasta ahora son trucos de marketing, por decirlo de una forma. Yo hago una inteligencia artificial, pero yo la controlo. Entonces es como poner un títere virtual, ¿no? Sí, hasta ahora ha habido varios candidatos. Hubo una candidata a diputada en Japón, esa fue la primera, que era un androide.
Después en Dinamarca está el partido sintético, que creo que es el que mencionabas, y bueno, y hace poco se presentó en Gran Bretaña un candidato, pero lo mismo, siempre con personas atrás. Todavía no hemos llegado a una fase que las computadoras sean autónomas como para poder decidir y bueno, Sí. y ahí yo creo, también jugando un poco a la ciencia ficción, porque esto, aunque se dice que está cercano, no está tan cercano, porque bueno, es algo muy sofisticado, pero creo que los humanos queremos sentirnos representados por humanos. Es decir, hoy en día las elecciones se vuelcan, o la gente por lo que más vota es por la representatividad, por quien creen que es más parecido. Por eso es que casi todos los políticos van al mercado y luego se toman el subte y suben a luz y bueno, tratan de ser parecidos. Quienes no lo son, algunos sí lo son, Sí. pero quienes no lo son tratan de hacer actividades parecidas a la que tiene el ciudadano común para que se sienta representado. Ahí en ese sentido, una máquina es difícil que represente y que uno sienta empatía y que, bueno, no podemos poner la mano en el fuego por nada porque todo puede cambiar, pero eso es mi opinión, eso es lo que yo creo. Difícilmente sería posible que nos lidere, ¿no? Pero bueno, finalmente es una herramienta. Al final del día es una herramienta en uso de la gente que detenta el poder, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y bueno, y eso es algo que también siempre que doy talleres y charlas hago hincapié. La tecnología es creada por intereses y responde a esos intereses. Entonces, Correcto. no olvidarse eso. No es algo impoluto que creó la naturaleza, sino fue creado por humanos con intereses para que logre un objetivo. Sí, hasta ahorita lo que se ha conseguido es que la inteligencia artificial emule las actividades cerebrales de razonamiento, etcétera, pero no tiene voluntad propia, no tiene esa iniciativa, no tiene tampoco esa parte emocional, que son ingredientes básicos, ¿no?, del ser humano, finalmente, para encabezar iniciativas, grupos, acciones, ¿no? Sí, se está trabajando y fuertemente y con mucha inversión para así llegar a lo que se llama la inteligencia artificial general, que es eso, que es una inteligencia artificial que supera las capacidades de los seres humanos. Hay teóricos que no quieren esto, o sea, ahí ya hay una discusión ética bien interesante, si realmente queremos crear algo que nos supere, porque puede conllevar a una catástrofe. Y bueno, y hay otros que dicen que no, unos que dicen que sí, unos que dicen que no. Pero bueno, lo cierto es que hasta que eso no exista o no esté más cerca, algunos han dicho 5 años, 8 años, hay que ver porque, bueno, es futurología, esa es la realidad. No, puede pasar muchas cosas. Pero de vuelta, yo creo que los humanos vamos a estar siempre liderados por humanos. Y las máquinas tienen que ser herramientas para mejorar nuestra vida de alguna forma. Mecánicamente, dentro de la productividad, pues muchos seres humanos, su temor es verse desplazados. Pero aquí lo que tiene que ver es adaptarse, ¿no?, a las nuevas condiciones, aprender nuevas cosas para no perderse esa oferta de trabajo, ¿no? Claro, el tema es en la velocidad en la que esto te solicita adaptarte. Entonces, quizás una persona ya tiene 20 años trabajando en un puesto y de repente ahora, o 30 años, te piden que te adaptes a una tecnología que no conociste de un día para el otro. No es que te doy 10 años para que te adaptes, o 5 o 2, tiene que ser ya o afuera. Y a su vez, la tecnología esta aumenta aumenta la productividad, por tanto da más dinero a las empresas. Entonces, como sociedad tenemos que proteger esa transición. Creo que si incorporamos una tecnología tan disruptiva, no podemos dejar en la calle de una a la gente, porque además, bueno, es un problema mayor. Por eso es que están estas posturas de la renta básica universal o los impuestos a los robots. Es decir, ok, tú incorporas inteligencia artificial, pero bueno, tiene que pagar un pequeño canon que igualmente te va a dar más rentabilidad, pero con eso por lo menos le das un colchón de tiempo a la persona que quedó sin trabajo. Oye, pues finalmente, ¿cuál es tu perspectiva con relación a este tema? ¿Hacia dónde crees que vaya todo esto en los próximos años cercanos? No hablemos del futuro lejano. Sí. Bueno, como te decía, si uno ve el pasado y analiza cómo ha sido el impacto de las tecnologías
sobre todo si hablamos en comunicación política o en las democracias, ve que ha habido cosas positivas, pero también han traído cosas negativas. Y yo estoy trabajando y hago... A ver, yo escribí el libro como un material de difusión, está de descarga gratuita en la librería de FES, Comunicación, para que se puedan dar estos debates y estas discusiones, y es para que la inteligencia artificial impacte positivamente, lo más positivamente posible. Creo que si compartimos información, esto va a ser posible. Si nuestros gobernantes saben de qué estamos hablando, si pueden llevar nuestra voz y nuestro voto a las decisiones, bueno, por lo menos nos vamos a acercar. Pero la realidad, y siendo pragmático, creo que vamos a tener cosas positivas y negativas. Y así como creo que va a mejorar la eficiencia de los estados, también creo que se va a utilizar para la manipulación. O sea, indefectiblemente va a suceder. Esperemos que lo menos posible y esperemos darnos cuenta rápido. Es una tecnología muy seductora para quien quiere manipular y algún régimen autoritario. ¿Habrá libro 2? Por ahora me costó bastante el primero. Sí estoy trabajando en algunos papers sobre temas específicos. Por ejemplo, el impacto de las deepfake en la comunicación política, en particular, un mapeo. Y el hallazgo al que estoy llegando es que sobre todo las deepfakes se dan en política. Por tanto, no es que es un fenómeno social, sino que es un fenómeno intencionado más que nada en los núcleos de poder y en la política. Y bueno, quizás si tengo algunos hallazgos así por separado, podría haber algún libro 2, y también porque esta tecnología avanza tan rápido que en un año ya podés escribir el 2, el 3, el 4. Claro. Oye, pues me ha dado muchísimo gusto, yo te agradezco. ¿Quieres agregar algo más sobre el tema que nos haya tratado? No, solamente decirles a todos los que estén mirando y escuchando que se informen, que hay mucho por investigar, no le tengan miedo, que no hay casi nadie investigando estos temas. Un fenómeno que me interesa mucho y que tampoco no hay nadie estudiándolo es la comunicación humano-máquina. Es decir, nosotros como humanidad tenemos estudios sobre la zoosemiótica, que es la comunicación entre los humanos y los animales, comunicación entre humanos y humanos, pero este nuevo fenómeno con las máquinas no lo hemos estudiado, y creo que es muy importante porque ya están saliendo personas que prefieren hablar con máquinas que con otros seres humanos, se vislumbra que pueden haber hasta parejas virtuales. Bueno, ¿qué puede suceder con eso? Creo que es algo a estudiarlo y ver, cuáles serían las connotaciones que podemos tener. Y lo que les decía, invitarlos a investigar, a estudiar y a tener mucho espíritu crítico. Esta es la discusión, son de las discusiones éticas que nos tocan a nosotros, así como les tocaron en otras épocas a otros. Esta es la que nos toca a nosotros, así que hay que meterle bastante. Muchas gracias, Diego. La verdad es que la aportación de esta entrevista es muy interesante. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, público. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate. Y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify. Si les gustó este programa, regálenos un like, compartan con sus amigos y amigas y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Productor Carlos Corres Cajadillo. Asistentes de producción Mariel Cabello y Sofía Gamboa. Edición y ensamble Carlos Correa. Diseño e imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mausi Sánchez. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.